Yo, yo solo sé que no sé nada, no sé nada. Así que pido un fuerte aplauso y una ola de likes para nuestro primer invitado, Farid Reyes, de La Izquierda Diario, quien nos va a platicar el día de hoy acerca de, pues, este espinoso tema. ¿Cómo estás, Farid? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, José? Pues un gusto, gracias por la invitación. Qué bueno que el proyecto sigue avanzando, me da bastante gusto ver cómo va. Muchísimas gracias. Ya te hemos tenido en otras ocasiones hablando de la situación en Bolivia, ya también hemos hablado de las elecciones y hoy es momento de hablar de un tema que tenemos pendiente desde una ocasión anterior, que era justamente el ascenso de la ultraderecha. Así que, pues vamos a platicar qué es la ultraderecha, cómo se constituye, cómo es que llegamos aquí, básicamente. Eh, yo creo que, bueno, digo, tendríamos que remontarnos un poco a la historia, ¿no? De dónde Claro. vienen estos términos, pero muy resumidamente, o sea, la derecha históricamente se ubicó del lado de la tradición, de la monarquía, del clero, de un supuesto orden natural, ¿no? Al que dicen que la humanidad tendría que sujetarse. Y la izquierda, pues son los sectores que buscan cambios, pues, que buscan transformaciones, que no están de acuerdo en que lo que está ahora tenga que mantenerse siempre, y se ponen justamente del lado de los sectores que la sufren, ¿no? O sea, quieren cambios porque no la están viviendo bien. Mientras la derecha, pues son los sectores que quieren conservar el orden social como está, precisamente porque les conviene, ¿no? Tienen privilegios de género, de clase, etcétera, de raza, y lo defienden, y mientras más radicalmente lo defiendas, pues más de derecha eres, ¿no? Y puedes llegar a defender un régimen totalmente autoritario, que ponga cámaras y que saque a los militares para defender que nadie cuestione, ¿no? Los privilegios de los de arriba. Y bueno, la izquierda justamente sería su opuesto, ¿no? O sea, mientras más radicalmente podríamos pensar estás por la transformación social, Ujú. y por terminar con esos privilegios, con terminar con la desigualdad, yo creo que ahí podríamos rápidamente decir, bueno, la derecha defiende la desigualdad, dice que es natural y que está bien, que tiene que mantenerse, la izquierda dice hay que terminar con la desigualdad, no en sentido como lo caricaturizan a veces, ¿no? Haciendo vocación del estalinismo, de ahora todos del mismo color y pensamos igual, sino, digamos, en términos sociales, ¿no? O sea, Claro. que no puede ser porque unos pueden acumular en sus cuentas en paraísos fiscales dinero que no van a gastar en 1000 generaciones, mientras por otro lado hay un montón de gente que la está pasando bastante mal, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, y bueno, la ultraderecha tiene distintas, me parece a mí como alas, ¿no? O distintas versiones, eh, pero de alguna manera empalman, ¿no? Con la defensa de los privilegios de los de arriba. Porque, por ejemplo, los libertarios, precisamente ahora, no hablando de esta nueva emergencia de sectores, Ujú. pues dicen, no, es que no tenemos nada que ver con los nazis o con el fascismo, ¿no? Eso es del socialismo porque son colectivistas, ¿no? Etcétera. Pero dejan de lado que el interés de clase que están defendiendo es el mismo que puede defender pues un fascista, ¿no? O sea, que es el orden social de la aristocracia y de los ricos, digamos. Y los liberales, pues también, los más radicales dicen hay que privatizarlo todo, ¿no? Que todo lo hagan las corporaciones, démosles todos los beneficios al capital, y por otro lado, que el Estado solamente sirva para mantener la propiedad de ellos, y para algunas otras cuestiones que no tengan que ver con, digamos, que la población, que cada quien se rasgue con sus uñas, ¿no? Es la visión del pensamiento liberal. Y bueno, efectivamente ahora hay un cierto producto, me parece a mí, de la crisis que se vive a nivel internacional. Ujú. Hay crisis políticas y económicas en distintos países y también una dinámica más general. Emergen posiciones más radicales, como durante los años 30 emergió Hitler, ¿no? En última instancia, o sea, es un momento, digamos, en donde al no haber un momento de ascenso, como cierta paz, tranquilidad, etcétera, ¿no? Lo que vemos es bastante agitación, es un Ujú. caldo de cultivo para que las ideas que plantean que la democracia liberal no está bien, que son las ideas fascistas y las ideas monárquicas y las ideas libertarias también, ¿no? Hay sobre todo una ala, digamos, derecha del pensamiento libertario, que sean los paleolibertarios, se conocen así, tienen esa visión de hay que regresar a la monarquía, ¿no? Y en última instancia, pues es una defensa de la élite, ¿no? Ujú. Lo que podríamos decir, ¿por qué los pobres van a poder votar? Es la misma visión que tenían quizás los padres fundadores en Estados Unidos cuando ellos dicen que es la primera democracia, pero la democracia era solamente para los propietarios, ¿no? Sí.
Esa es la derecha, digamos, más dura, y es un poco también lo que Vox representa. Claro, mencionábamos en el monólogo justamente esta relación que hay entre Vox y el PAN, ¿no? Sabemos que el PAN tiene sus orígenes cristeros, que surge como una respuesta a la expropiación petrolera y al fenómeno que está sucediendo en general en todo el mundo, ¿no? Justamente con el ascenso de Hitler al poder. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial cuando surge el PAN, 1938, 1939, y tenemos también como decías, esta época de convulsa, ¿no? El Claro. ascenso, por supuesto, de la URSS, el crecimiento de la URSS, y buscan impedirlo a toda costa, ¿no? La URSS también, obviamente, con sus fallas, como todo este sistema político, pero que se convierte en una caricatura, ¿no? Como está sucediendo en la actualidad con estos gobiernos que ya en otra ocasión, en el especial que habíamos hecho de Bolivia, mencionabas estos gobiernos a los que tú nombras populistas, ¿no? Y que irónicamente me llama mucho la atención la parte del término populista, porque para la izquierda significa una cosa, pero para la derecha significa otra, ¿no? Entonces, es el mismo término utilizado de dos maneras diferentes, ¿no? Sí, pasa que también, o sea, normalmente cuando alguien acusa a otro de populista, está defendiendo la democracia liberal, ¿no? Digamos, o sea, Ajá. como que hay que tener pesos y contrapesos en instituciones democráticas, en el capitalismo progresista, ¿no? Esa es como la visión. Y cuando hay uno que, pues el populismo de derecha apelando, o sea, ambos populismos, digamos, apelan al pueblo, ¿no? El Ajá. pueblo contra los malos, ¿no? Puede ser la oligarquía, si fuera un populismo de izquierda, podríamos decir, Uh-huh. y los extranjeros, o los judíos, o Soros, o yo qué sé, esas posiciones nazis en realidad tienen bastante de vigencia, ¿no? Porque los teorías de la conspiración de la derecha contemporánea, en donde dicen que el aborto es un plan internacional de la ONU Uh-huh. y de Soros porque quieren controlar los países, y después llevan efectivamente a decir, entonces los judíos son los que están atrás de los bancos, y regresan a lo que era el relato nazi, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estos populismos, ¿no? Para la democracia liberal representan un peligro, ¿no? Ahora, yo como marxista puedo decir, el problema es que no es una cuestión de pueblo contra, porque pueblo es súper, o sea, somos todos, ¿no? O sea, ¿qué es el Claro. pueblo? Es como, para mí tiene que ver con analizarlo desde una cuestión de clase, ¿no? Y decir, Uh-huh. bueno, a ver, esta política está defendiendo a la clase trabajadora, y esta política está defendiendo a la clase empresarial, y la derecha más dura defiende no solamente a la clase empresarial en general, porque esa la podríamos decir que la defiende el régimen político de conjunto, sino en particular al capital financiero, ¿no? O sea, Trump, por ejemplo, llega y dice hay que regular el sector financiero, que se pueda hacer todo tipo de transacciones, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues en gran medida es el poder de las dictaduras militares en América Latina, Uh-huh. o de Hitler en su momento, tenía bastante financiamiento del gran capital, digamos, especulativo, ¿no? El Uh-huh. que no le interesa generar puestos de trabajo, sino que solamente se está valorizando en el universo de las redes, ¿no? Ahora. Entonces, Uh-huh. eh, digamos que ese sector, por ejemplo, en México podríamos decirlo, bueno, yo creo que López Obrador defiende el capitalismo, ¿no? Él mismo lo dice. Ahora, Uh-huh. defiende un tipo de capitalismo que tenga que ver más con el desarrollo, más con la producción, etcétera, ¿no? La derecha más dura va a defender la especulación financiera, los fondos de inversión, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, la deuda, ¿no? Se va a meter más como hacia ese ámbito, y, o sea, digamos que esa es la derecha más en términos generales. Hay una ala más dura, que podríamos decir que es la ultraderecha, que es Vox, por ejemplo, ¿no? Que no solamente que defiende el capital financiero, sino también quiere regresar, o sea, son posiciones retrógradas, en términos de que quieren regresar al poder de los reyes, a la familia tradicional, porque creen que Occidente está en riesgo porque los comunistas dominan, ¿no? O sea, Ajá. como pensar que Obama y que la ONU son comunistas es no entender nada, ¿no? Pero sin embargo tienen bastante alcance en redes sociales, eh, porque pues digamos que también conviven con un nivel de poca formación, de poca cultura política, ¿no?
Claro, y que de hecho esa es la parte más importante y más peligrosa de este ascenso de la ultraderecha, ¿no? Nos lo venden como un discurso revolucionario, algo que defiende, como bien lo mencionas, intereses del siglo XVI, XVII, ¿no? Incluso anteriores. Casi casi es un neofeudalismo disfrazado de ideas súper, súper revolucionarias, porque como el mundo está cambiando, pues como decían por ahí, ¿no? Hace rato fuera del aire nos decía Sol, pues ¿a quién le gusta que el mundo cambie? Pues yo creo que a mí sí, pero, pero muchas veces las personas cuando están demasiado acostumbradas a una forma de ver el mundo, pues les complica, les conflictúa demasiado ver esos cambios y entonces reaccionan, ¿no? Ujú. Lo vemos en el caso del feminismo, estas luchas que poco a poco se han ido reivindicando o con el paso del tiempo de manera constante, más que poco a poco, de manera constante se han ido reivindicando, han generado un montón de reacciones. Y Ujú. lo mismo sucede en este caso con, por ejemplo, eh, elecciones políticas, el ascenso de un grupo más progresista también dentro de una democracia liberal, más de izquierda, ¿no? Medidas que puedan reivindicar a otras personas, ¿no? Lo vemos ahora con esta idea de la estatua de Colón, por ejemplo, y estas ideas que pareciera que se quieren mantener ahí y se van refriteando, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves cuál sería la forma de combatir esta aparente novedad de ideas tan retrógradas? Yo creo que primero hay que conocerlas, ¿no? O sea, saber qué Sí. están planteando, eh, en qué sentido tienen puntos de conexión, o sea, porque si tú lo analizas, esta derecha, esta nueva derecha, por ejemplo, reivindica a Murray Rothbard, es un anarcocapitalista estadounidense Ujú, que él estaba de acuerdo con que en una sociedad libertaria, como él la veía, podía haber libre venta de niños, ¿no? ujú, Y después libre compraventa de niños, ¿no? Y después dice que, o sea, por ejemplo, apoyaba a David Duke, que es el gran mago del Ku Klux Klan, ujú. cuando era candidato a gobernador de Luisiana. ¿No? Eh, Hayek, por ejemplo, otro de sus referentes, pues apoyó la dictadura de Pinochet, ¿no? Directamente. Mises, otro de sus referentes de la escuela austriaca, por Ujú. ejemplo, dijo que qué bueno que llegaba Mussolini al poder porque era un freno para los socialistas, ¿no? Y los comunistas. Entonces, ¿por qué empalman los liberales más radicales con el fascismo? Bueno, pues porque, como decíamos, defienden los mismos intereses y vale la pena conocer a profundidad esto, porque esto lleva a entender por qué Donald Trump, digamos, se posiciona de forma casi, sí, como dejándolos pasar a los supremacistas blancos, ¿no? A milicias armadas de supremacistas blancos, ¿no? Y les da espacio. O por qué Bolsonaro, etcétera, ¿no? O sea, vas a analizar un poco más cuál es el sentido de su política. Y por otro lado, creo que hay que denunciar que lo que ellos plantean no solamente es, digamos, retroceder, etcétera, sino que directamente es algo eh, como ver que el mundo va hacia el vacío, ¿no? Hacia un, pero ellos es como acelerar, ¿no? O sea, como decir, no existe el calentamiento global, ¿no? Porque es lo mismo que mantiene Trump, que mantiene Bolsonaro, que mantiene Trump, de forma totalmente anticientífica, porque son anticientíficos. Eh, y decir, entonces queremos el Amazonas, entonces venga la megaminería, entonces ya qué más da, ¿no? Y además obviamente totalmente retrogradas en términos de, efectivamente, como es una reacción enorme a el movimiento de mujeres que en el mundo ha emergido, ¿no? Un pañuelo verde que les da miedo, ¿no? Y que está generando y empujando distintas discusiones, está el tema del lenguaje inclusivo que vas a tocar ahora, ¿no? Ajá. Digamos, cuestionamiento al status quo patriarcal capitalista a distinto nivel, ¿no? Y creo que por una parte hay que conocerlos, denunciarlos, etcétera. Y bueno, yo diría que también hay que organizarse en una perspectiva distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos construir una alternativa de izquierda que no Ujú. busque conciliar con estos sectores, ¿no? O que no los, o sea, sino que prepare para confrontarlos más directamente, ¿no? Que es esa frase muy famosa dentro de la izquierda, ¿no? Que a la derecha no se le discute, se le combate. Creo que para eso hay que plantear una alternativa distinta y plantear además que nosotros sí somos socialistas, ¿no? Nosotros sí pensamos que hay que planificar la economía en función de los intereses colectivos, en armonía con el medio ambiente y acabar con todo tipo de presión, etcétera, ¿no? O sea, digamos, posicionarte claramente en las antípodas de este pensamiento reaccionario y retrógrado.
Por supuesto. Pues ahí está la recomendación para que sigan también La Izquierda Diario, un medio muy, muy completo, siempre explicando sobre todo esta parte de los movimientos sociales. Vamos a encontrar todo el tiempo, que también me gustaría hablar contigo después de este tema en otra ocasión, cómo los movimientos sociales a veces podemos luchar por cosas distintas y tenemos puntos de convergencia y puntos en donde no nos pondremos de acuerdo, pero en las redes sociales se construye una idea de que prácticamente ya es pelea a muerte, ¿no? Y eso también favorece, ¿no? ¿Crees tú a este tipo de grupos que pareciera que la tienen toda muy clara, y ahorita que lo mencionabas, entre el capital financiero y otros que tratan de regularlo dentro del propio capitalismo, pues ellos también tienen sus discusiones, solo que no las ventilan, ¿no? Sí, hay una frase del Manifiesto Comunista donde Marx dice que como que la propia burguesía también se pelea entre ellas, ¿no? Y como que en esa grieta también puede avanzar la lucha del proletariado, ¿no? Es una visión que yo creo que podemos como pensar, también no tienen todo controlado y también entre ellos tienen un montón de disputas, ¿no? De hecho, por eso hay guerras mundiales a veces, ¿no? Porque Sí. o sea, se disputan en el mundo abiertamente muchas veces. Entonces, creo que sí, o sea, por una parte eso es importante pensar en cómo nos posicionamos desde ese lugar, ¿no? Crítico. Y bueno, algo más, o sea, pensar también en términos de la perspectiva, ¿no? ¿Hacia qué mundo apuntan ellos? Porque, por ejemplo, están por liberar la venta de armas, ¿no? Que cada quien tenga un arma y se pueda defender, ¿no? Son súper pro armas, o sea, lo que quieren es impulsar además la industria de las armas, que es una industria multimillonaria, ¿no? Imagínate que fuera legal que todos tuvieran armas en todo el mundo. Y es no sé, cuando te puedes analizarlo, ¿no? Una perspectiva más para, pues, como cuestiones distópicas, ¿no? Sí. Pues es como un mundo de la purga, ¿no? O es un mundo donde los ricos matan a los pobres más abiertamente, ¿no? Yo creo que es necesario efectivamente como confrontarlo y confrontarlo también con ideas que sean eso, que no se queden solamente en, bueno, entonces hay que luchar por la democracia. Bueno, lo que pasa es que esta democracia en realidad los que mandan son los grandes bancos, ¿no? Esa es la realidad. Caemos a lo mismo. Tenemos que crear realmente mecanismos que trasciendan eso y lo que dices ahora, ¿no? Sobre la necesidad de los distintos conflictos que hay, distintas luchas, distintos movimientos, etcétera, es clave que vean que el enemigo es el mismo, ¿no? O sea, los migrantes, los que luchan en contra del racismo en Estados Unidos, el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexogenérica, el movimiento ambiental, movimientos obreros, campesinos, etcétera. O sea, digamos que el problema está en la relación entre el capital y el trabajo y cómo lo que busca es valorizarse. Lo que ellos quieren, o sea, los grandes capitalistas buscan la ganancia en el corto plazo. Entonces, en función de eso van a mover, digamos, sus fichas y no les importa el costo que implique, ¿no? Y bueno, en ese marco creo que sí vale la pena pensar cómo se pueden generar, pues sí, como una visión de vamos a construir otro tipo de sociedad que nos convenga a la gran mayoría, ¿no? Pues ahí está la propuesta también para que se vayan a Izquierda Diario y la chequen, la revisen, le den ahí una ojeada y por qué no empezar a ver que otro mundo también es posible. Muchísimas gracias, Farid, por esta entrevista. No, Te veo en un gracias por la ratito. invitación. Te veo en un ratito porque nos vamos a las conclusiones al final del programa y me gustaría escuchar esa convergencia justamente entre todos, todas nosotras y nosotras. Perfecto. Perfecto, Pues sí, nos vemos un ratito. nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Farid. Pues ahí estuvo Farid Reyes de La Izquierda Diario hablándonos justamente del ascenso de la ultraderecha. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenoslo en el chat. Al final igual en las conclusiones podríamos retomar algunas de estas ideas.